tal, gente? Bienvenidos a su canal Kaisers MX. ¿Qué tal, gente? En esta ocasión les traigo un tema bastante interesante, ya que muchos centroamericanos suelen recriminar al fútbol mexicano por nacionalizar jugadores. Y pues vamos a hablar de los jugadores que han nacionalizado Costa Rica, Honduras y El Salvador, para que vean que ellos, a pesar de no poder contratar extranjeros porque sus ligas son pobres y mediocres, aún así tienen que recurrir a nacionalizar jugadores extranjeros porque no tienen talento. Jugadores extranjeros que, dicho sea de paso, suelen ser también de muy mediocre nivel. Bien, dicho eso, sin más dilación, comencemos. Ahora sí viene el 8. Bien, Kaisers, pues como todos ya lo sabemos y como todos conocemos a la afición tica, catracha y salvadoreña, suelen poner como pretextos a su falta de competitividad el hecho de que México en ocasiones ha realizado la nacionalización de varios jugadores extranjeros que militan en la liga y muestran un buen nivel. Es el caso de Rogelio Funes Mori, de el Guille Franco, y hay muchos casos de ese estilo. Incluso hay casos que ni siquiera trascendieron y solamente jugaron 1 o 2 partidos, como es el caso de Leandro Augusto, el caso de Damián Álvarez, el caso de Matías Buoso, que no jugaron muchos partidos en selección y por ende pues no significaron una mejora en la calidad de juego en cuanto se refiere a nuestro conjunto nacional. Solamente queda como la anécdota de que pues estos futbolistas extranjeros que tenían mucho tiempo militando en la Liga MX se nacionalizaron y pues tuvieron la oportunidad de disputar 1 o 2 partidos con nuestra selección. Aunque cabe remarcar que sí han existido jugadores que se nacionalizaron para jugar con México que marcaron una diferencia. El caso específico de Antonio Nael Sonsiña, que por mucho tiempo sin duda fue uno de los referentes de nuestra selección mexicana. En total, en la historia de México solamente existen 15 casos de naturalización, los cuales nombraré a continuación. El primero de los casos fue Julio Lores, jugador peruano. El primer naturalizado que jugó en el Tri lo hizo en la década de los 30 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde obtuvo la medalla de oro. Jugó 7 partidos con la selección y anotó 6 goles. El siguiente es Lorenzo Camarena, de nacionalidad española. También jugó con la selección en la década de los 30. Defendió la camiseta de Necaxa y fue campeón con los Hidrorrayos en la temporada 1932 y 1933 y solo disputó 8 partidos con la selección mexicana. El siguiente es Antonio López Herranz, también de nacionalidad española, que también participó con la selección en la década de los 30 y su participación se dio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Jorge Romo, que nació en Cuba pero es hijo de padres mexicanos. Él participó con la selección nacional de 1950 a 1958 y jugó 3 copas mundiales. La Copa Mundial de Brasil de 1950, la de Suiza de 1954 y la Copa Mundial de Suecia de 1958. Carlos Blanco, de nacionalidad española, que jugó con la selección en la década de los 50, disputando 2 copas mundiales con la selección mexicana, la Copa de Suiza de 1954 y la Copa de Suecia de 1958. Carlos Lara, de nacionalidad argentina. El exdelantero del Zacatepec disputó un partido con México y fue 1 contra Paraguay en las eliminatorias previas al Mundial de 1962. Gabriel Caballero, de nacionalidad argentina. Javier Aguirre fue quien le dio la oportunidad de debutar en selección mexicana. Disputó 8 partidos con el Tri, sus últimos 4 en la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. El siguiente es el que para mí es el mejor naturalizado que ha tenido la selección mexicana, Antonio Nael Sonsiña. Es el naturalizado con más partidos en la selección, con un total de 59. Ciña debutó en el año 2004 en la selección y estuvo casi 10 años como un habitual en las convocatorias del Tri. Guillermo Franco, de nacionalidad argentina. El argentino fue convocado para el Mundial del 2006 y desde entonces disputó 24 partidos y anotó 7 goles con la selección mexicana. El siguiente es Leandro Augusto. El brasileño ex de Pumas disputó 6 partidos con México, de los cuales 4 fueron por cuestión de eliminatorias de cara al Mundial de Sudáfrica 2010. El siguiente es Matías Buoso, de nacionalidad argentina. El delantero llegó en 2008 al Tri de la mano de Sven-Göran Eriksson y fue considerado para el proceso eliminatorio del Mundial de Sudáfrica 2010, así como para también formar parte de la plantilla que disputaría la Copa América de 2015. Lucas Ayala, también de nacionalidad argentina.
el exjugador de Tigres fue llamado para disputar un partido amistoso ante la selección de Suecia, partido en el que solo participaría 59 minutos. Damián Álvarez, también de nacionalidad argentina, fue convocado para un amistoso contra Colombia, pero no llegó a debutar de manera oficial. Esto sucedió en el año 2012. Cristian El Chaco Jiménez. El Chaco debutó en un amistoso ante Costa de Marfil y además disputó 4 partidos de las eliminatorias con la selección mexicana, de cara al Mundial de Brasil 2014. Y para finalizar tenemos al flamante refuerzo que convocó el Tata Martino, a Rogelio Funes Mori, del cual creo pues no hay mucho que decir. Lo único destacable es el debut goleador que tuvo ante Nigeria. Bien, esos serían todos los jugadores nacionalizados que ha tenido México a lo largo de la historia. Y pues la verdad, como se expresan los aficionados o la prensa centroamericana, pensé que eran más. Y la verdad es que los nacionalizados que ha tenido México ni siquiera han sido los jugadores más destacados de la selección. Los más destacados han sido mexicanos, así que no sé por qué dicen que solo competimos porque nacionalizamos jugadores, cuando, como ya lo dije, los jugadores que más han marcado diferencia en la selección son mexicanos y no naturalizados, como sí es el caso en algunas selecciones centroamericanas, en donde el jugador nacionalizado es más destacado que los jugadores endémicos de la selección que lo naturalizó. Bien, dicho eso, a continuación les voy a presentar algunos jugadores nacionalizados que han tenido las selecciones de Honduras, Costa Rica y El Salvador. Voy a abordar solamente estas 3 porque pues por el momento los guatemaltecos y los panameños se han portado bien, así que vamos a dejarlos fuera de esta bronca. Vamos a demostrarle a los hondureños, a los ticos y a los salvadoreños que a pesar de no tener la capacidad para contratar jugadores extranjeros en sus ligas, a los pocos que llegan, a algunos los han tenido que naturalizar porque no tienen calidad. Y mira que el extranjero que suele llegar a esas ligas también suele ser bastante malo y mediocre. Bien, dicho eso, comencemos. Y empecemos con Costa Rica, que tiene varios nacionalizados. Hernán Bolaños y Óscar Bolaños, nicaragüenses, gemelos que nacieron en Granada, Nicaragua. Hernán participó en 3 Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1930, 1935 y 1938. Nilton Nobrega, brasileño, nació el 24 de diciembre de 1955 en Río de Janeiro, se naturalizó costarricense en 1984 y debutó con la selección mayor el 6 de febrero de 1985. Alexander Borges Guimaraes, brasileño, se naturalizó tico en 1985 y debutó en la selección tica ese mismo año. En el premundial para México 86, jugó en el Mundial de Italia 90 y realizó 2 goles en 16 juegos de clase A. Vaya, uno de los mejores jugadores que ha tenido Costa Rica era brasileño. Pero se la pasan jactándose que ellos no contratan tanto extranjero para favorecer la producción de jugadores nacionales, y aún así han tenido que naturalizar jugadores extranjeros para poder competir. En fin, ya sabemos que a ellos se les da mucho eso de vivir engañados. El siguiente es Víctor Núñez, al que le llaman el Mambo. Nació el 15 de abril de 1980 en Santo Domingo, República Dominicana. Se naturalizó tico en el año 2003. Debutó con la selección el 11 de febrero del 2006 en un amistoso contra Corea del Sur. Fue llevado a Alemania 2006, pero no tuvo participaciones. Pablo Gabas, argentino, nació el 21 de abril de 1982 en Paraná, Argentina. Debutó con la selección tica el 29 de febrero de 2012 en un amistoso contra Gales. Muchos recordarán a este argentino que jugó en Necaxa y algunos otros equipos de la Liga MX. Y para finalizar tenemos a la superestrella Óscar Duarte, que nació en Nicaragua. Se naturalizó costarricense y debutó con la selección el 18 de noviembre del 2010 ante Jamaica. Uno de los mejores defensas que tienen es nicaragüense, pero se hacen los disimulados. En fin, como ya lo dije, la hipocresía de los ticos. Ahora vamos con Honduras. La selección catracha solo ha tenido 2 nacionalizados en toda su historia, 2 jugadores brasileños, Denilson Costa y Marcelo Ferreira. Los brasileños fueron convocados por Bora Milutinovic en 2003 para una serie de partidos amistosos. Bueno, pues podemos ver que si algunos tienen cara de recriminarle a México por tener jugadores nacionalizados en selección, son los hondureños. Aunque pues si ellos no nacionalizan es porque la mayoría del extranjero que llega a su liga es muy malo. Bien, vamos con El Salvador. Los cuscatlecos también tienen un buen número de jugadores nacionalizados en toda su historia. Arturo Albarrán nació en México y defendió la camiseta de El Salvador. Fíjense, un mexicano defendiendo la camiseta de El Salvador.
Elder Figueroa, volante colombiano que jugó para la selección de El Salvador. Marcelo Mesías, defensor central brasileño que se puso la camiseta de El Salvador. Y vaya, pues veo que varios brasileños se decidieron por defender las playeras de selecciones centroamericanas. Aquí tenemos otro, Nildeson Silva de Melo. Neney, nació en Brasil pero jugó con la selección de El Salvador. Otro brasileño que se desempeñaba en selecciones centroamericanas. Sean Martin, nació en Nicaragua, se desempeñaba como volante y jugó por la selección de El Salvador. Vladan Bisevic, defensor que nació en la antigua Yugoslavia, se naturalizó para jugar con la selección de El Salvador. Vaya, hasta un jugador de Yugoslavia. William Reyes, delantero hondureño que brilló en El Salvador y llegó a vestir la camiseta de la selecta. Bien, Kaisers, pues aquí les traje a todos los jugadores nacionalizados que han tenido las selecciones de Costa Rica, Honduras y El Salvador. Y la verdad es que El Salvador y Costa Rica no han tenido pocos, a pesar de, según ellos, ser ligas que no contratan mucho extranjero para favorecer la producción de jugadores y no tener que recurrir a esa aberrante práctica de naturalizar jugadores para competir. Pero aún así, a pesar de que cada equipo de Costa Rica puede contratar solamente 3, aún así han nacionalizado jugadores, a pesar de que el jugador extranjero, el jugador brasileño, argentino, etcétera, que llega a esas ligas suele ser de muy bajo nivel, porque pues la realidad es que las ligas centroamericanas contratan jugadores de bajo nivel, mediocres, de segundas divisiones o terceras, y aún así estas selecciones tienen que recurrir a nacionalizarlos, a pesar de saber que son jugadores desechados de sus ligas. Es más, hoy por hoy habría una selección que tendría 2 jugadores más naturalizados, solo que los jugadores decidieron no formar parte del convocado nacional. ¿Quieren saber qué selección es? Pues sí, es la selección de Costa Rica, la que más escupe para arriba. Intentó nacionalizar a Mariano Torres, un jugador argentino que ya supera los 30 años, pero que pues decidió no jugar, no aceptar la invitación. Porque pues ¿quién quiere jugar con Costa Rica? Sinceramente. También intentaron nacionalizar a Marcel Hernández, jugador cubano que prefirió quedarse con su selección, Cuba. Y me encantaría que salgan algunos ticos a decir que no es verdad, que nunca les pidieron a estos jugadores que formaran parte de su selección. Cuando yo hice un video donde Josué Quesada entrevistaba al señor Luis Fernando Suárez y le pedía por favor que convocara al buenísimo delantero cubano que jugaba en ese momento en la Liga Deportiva Alajuelense, Marcel Hernández, porque no tenían gol. Que por qué no lo habían convocado, que si no habían arreglado sus problemas jurídicos, que por qué no convocaban al jugadorazo, al crack del Saprissa, Mariano Torres, que porque pues no tenían un jugador con esas características, que ya Ruiz no daba para más, y que necesitaban a un jugadorazo desechado de Argentina para que moviera los hilos del campo de su selección. Están grabados, así que no se nieguen como suelen hacerlo, porque les faltan los pantalones para aceptar las cosas. Y pues, de ahora en adelante, Kaisers, cuando un tirico venga y les diga ¡ay, nacionalizaron a Funes Mori! ¡Ay, nacionalizaron a tal por cual! Respóndanle como se debe y díganle: mira, tilico, tú no tienes cara de decir nada. En tu liga no contratan extranjeros y aún así los poquitos que llegan y de mala calidad los tienen que naturalizar. Le rogaron a 2 jugadores en las eliminatorias y les dijeron que no por malos, así que calladito, ya a tu casa. Lo más probable que después de escuchar esas palabras el tilico se quede sin argumentos y sí se vaya a su casa a dormir y a comer yuca con lechita, o te meta temas sociales y culturales como suelen hacerlo cuando se quedan sin argumentos. Pero es fácil callarlos cuando entras en ese tema. Y aunque por lo general a mí no me gusta entrar en esos temas, si alguien lo saca primero que yo, pues respondo de la misma forma. Porque eso suelen hacer estos tipos con primaria trunca, que debaten en estos canales. Cuando se quedan sin argumentos futbolísticos, sacan lo social, motivados por la ira de no competir. Y no se dan cuenta que tampoco en lo social son ejemplo de nadie. Y que también tienen cola que les pisen. Bien, Kaisers, eso es todo por el día de hoy. Me despido y ya saben, los leo en la caja de comentarios.